Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de los 3 futbolistas que en la próxima fecha FIFA de octubre deben sumar minutos con la selección argentina, o por lo menos tienen que tener más tiempo dentro del terreno de juego. Si bien es cierto que no hay verdaderamente muchas críticas del público albiceleste para con el entrenador del combinado nacional, porque la realidad es que Scaloni ha puesto a nivel fútbol al país otra vez en lo más alto, lo ha convertido en bicampeón de América y en campeón del mundo, también hay que tener en cuenta que hay algunos hinchas que exigen más minutos para ciertos jugadores. Y teniendo en cuenta que el propio DT sabe que no falta mucho para que haya un recambio generacional importante, habrá que ver si ese recambio se da o en el 2025 o un poco antes del Mundial o después del Mundial del 2026. Pero por lo pronto se sabe que esto pasará. Y hay 3 jugadores puntualmente que son parte de esta nueva guardia de la selección argentina que tienen que sumar minutos. Y en la fecha FIFA de septiembre, teniendo en cuenta que los rivales fueron Chile y Colombia, no hubo tantas oportunidades de darle tiempo a aquellos futbolistas más jóvenes. Ahora, y sin subestimar, pero sabiendo que los contrincantes van a ser Venezuela y Bolivia, seguramente Scaloni tenga un poco más de margen a la hora de darle minutos a aquellos futbolistas que no han jugado todavía tantos partidos con la selección. Y en este video vamos a hablar puntualmente de quiénes son esos 3 jugadores. ¡Empecemos! El primer futbolista es alguien de quien ya he hablado mucho en este canal y obviamente también es ese jugador que el hincha argentino espera que triunfe con la casaca de la selección. Por esta rivalidad un tanto fría que hay entre Argentina y España, Alejandro Garnacho es ese nombre que los simpatizantes del albiceleste quieren que a corto plazo seguramente ya empiece a demostrar para qué está hecho. Un futbolista que normalmente es titular en el Manchester United, que es cierto que en alguna que otra oportunidad de suplente. Hay que tener en cuenta que el conjunto inglés tiene muchos futbolistas ofensivos, más allá de que no esté en su mejor momento, pero aún así Garnacho ha estado siempre a la altura de las circunstancias, sobre todo también porque es un futbolista muy pero muy joven. El año pasado, durante el 2023, logró sumar sus primeros 3 encuentros oficiales con la albiceleste, lo que ya lo pone automáticamente con el hecho de solamente poder jugar con Argentina, porque si no disputaba esos 3 compromisos, todavía tenía la posibilidad de jugar con España, teniendo en cuenta que nació en la capital de ese país, nació en la ciudad de Madrid. ¿Qué es lo que pasa con Garnacho? En la última fecha FIFA de septiembre únicamente pudo ingresar algunos minutos en el duelo que Argentina disputó frente a Chile en el Estadio Monumental. Después contra Colombia no tuvo actividad dentro del terreno de juego. En la Copa América fue titular en el partido por la tercera jornada de la fase de grupos contra Perú y después no entró en ninguno de los 3 compromisos en instancias finales, ni contra Ecuador en cuartos, ni contra Canadá en semis y obviamente tampoco lo hizo en la final frente a Colombia. Por eso mismo, y teniendo en cuenta lo que dije antes, que los rivales ahora serán Venezuela y Bolivia, parecería estar todo dado como para que las chances de que Garnacho juegue al menos uno de los 2 cotejos como titular sea un poco más grande. Es cierto que si hablamos de competidor directo en lo que respecta a su puesto en el 11 titular, hoy estaría peleando un hueco con Nicolás González. Es también cierto que en la fecha FIFA de septiembre, Scaloni decidió jugar prácticamente un 4-4-2 con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como centroatacantes, y Garnacho no es volante por izquierda, es más extremo por ese sector. Sin embargo, ahora en octubre hay un futbolista que regresa, que es nada más y nada menos que Lionel Messi. Eso seguramente provoque que o Lautaro o Julián tengan que ir al banco de suplentes y obviamente tenga que jugar un futbolista por el costado izquierdo. Probablemente en uno de los partidos sí o sí juegue Nico González, porque es el jugador que en principio habría elegido Scaloni para reemplazar la salida de Ángel Di María. Pero en el otro duelo me parece que Garnacho tiene alguna que otra posibilidad de jugar. Es cierto que todavía queda un fin de semana de fútbol en Europa y todavía no se sabe en definitiva
si algún futbolista puede llegar a tener alguna lesión, si puede haber alguna baja en la lista, pero Garnacho tiene muchas chances de sumar más minutos, por lo menos si comparamos lo que sucedió en la fecha FIFA de septiembre, donde prácticamente no jugó esos 10 minutos que estuvo en la cancha en el Estadio Monumental. Si bien alcanzó para que tenga un mano a mano y que el arquero chileno Gabriel Arias le tapara el remate, no pudo mostrarse tanto futbolísticamente hablando. Y en el caso de Garnacho estamos hablando de un futbolista ofensivo que no solamente de cara al Mundial 2026 va a estar representando a Argentina. Seguramente si sigue teniendo un buen rendimiento en Europa, es ese futbolista que el albiceleste deberá preparar para 2 o 3 Copas del Mundo. El siguiente futbolista de esta lista es Valentín Carboni, que lamentablemente, si bien había formado parte de la lista en la fecha FIFA de septiembre, no pudo siquiera ser parte del banco de suplentes en los 2 partidos contra Chile y Colombia porque tenía molestias que lamentablemente no lo dejaron participar de ninguno de los 2 compromisos. No pudo siquiera ingresar desde el banco de suplentes algunos minutos. No sabemos si Scaloni igual lo hubiera puesto, pero ni siquiera tuvo esa posibilidad. Un jugador que en este último periodo de transferencias tomó una decisión importante en lo que respecta a su carrera futbolística, porque decidió dejar el Inter de Milán, el equipo dueño de su pase, para irse a jugar al Olympique de Marsella de Francia con el objetivo de sumar más minutos. Esto es clave no solamente para el jugador, sino también para Scaloni. Si bien el DT ya tiene a Carboni como parte crucial del plantel de la selección, siempre quiere que los futbolistas jueguen en sus respectivos equipos. A veces hay que bajar un par de escalones en lo que tiene que ver con la exigencia de los clubes, es decir, irse a un equipo un tanto menos importante como para poder sumar minutos. De nada sirve estar en uno de los clubes más grandes del mundo pero sentado en el banco absolutamente todos los partidos, o en algunos siquiera estar concentrado. Y es por eso que decidió irse a jugar al fútbol francés, donde es verdad, no es titular indiscutible ni mucho menos, pero forma parte del plantel constante del Olympique de Marsella. Ha estado tanto sentado entre los relevos como siendo titular, y hay que tener en cuenta que recién empieza la temporada, va a tener cada vez más minutos en el elenco galo. Para Scaloni, las veces que Carboni ha jugado ha sido mediocampista y ha ocupado el lugar que por ejemplo hoy usa a Rodrigo de Paul en el 11, siendo 2 jugadores de distintas características. Hay que tener en cuenta que Carboni es un jugador que como titular únicamente ha disputado partidos amistosos, nunca ha estado desde el arranque en un duelo oficial. Por eso mismo habrá que esperar a ver si en el encuentro ante Venezuela o en el duelo ante Bolivia tiene la chance por primera vez de estar desde el inicio. Yo creo que tiene menos posibilidades que Garnacho, teniendo en cuenta que el centro del campo de juego del albiceleste está bastante congestionado de muy buenos jugadores y que la mayoría de ellos están siendo titulares en sus respectivos equipos alrededor del mundo. Pero por otro lado no hay que dejar de lado que Carboni para Scaloni es un jugador que seguramente de cara al futuro pueda ser muy pero muy importante en esa transformación en el centro del terreno de juego. Después habrá que esperar que el propio futbolista, los minutos que tenga dentro del campo, pueda rendirlos al máximo. Dependerá de él, dependerá de Scaloni y dependerá de los tiempos en los cuales le toque entrar dentro del terreno de juego, porque también, y como dije antes en el caso de Garnacho, en la anterior fecha FIFA de septiembre únicamente jugó 10 minutos ante Chile, y es muy difícil poder analizar a un futbolista y evaluarlo si tan solo juega 10 minutos. En cambio, si juega media hora, por poner un tiempo un tanto más prolongado, ahí sí podemos hacer un análisis un poco más exhaustivo de cómo rinde el jugador. Veremos qué es lo que le toca a Carboni para esta fecha FIFA de octubre. Por lo pronto ya está recuperado de esa dolencia que no le permitió jugar y ni siquiera estar en el banco de suplentes en la fecha FIFA de septiembre en ninguno de los 2 partidos, y ahora tendrá que rendir al máximo en su club para posteriormente hacerlo en la selección argentina. Y el último jugador del que voy a hablar es el que menos posibilidades tiene de sumar minutos, pero por lo pronto no deja de ser un jugador importantísimo y que el hincha argentino quiere ver con más constancia. Quizás para lo que es la visión del simpatizante del albiceleste no le juega tanto a favor el hecho de que se haya ido a una liga exótica, porque
X Fernández, que es el jugador del que voy a hablar ahora. Recordemos que en este último periodo de transferencia fue justamente transferido de Boca Juniors al Al-Qadsia de Arabia Saudita, y si bien es verdad que está siendo titular, es el mediocampista central de inicio del conjunto árabe, la realidad es que cuántos hinchas argentinos hoy por hoy están viendo partidos de X Fernández. Seguramente pocos. Obviamente Scaloni junto con su cuerpo técnico tienen otra visión, están evaluándolo y analizando absolutamente todos sus cotejos para saber si por lo pronto puede formar parte de la selección argentina. Ya en la fecha FIFA de septiembre fue convocado, más por el hecho de empezar a ganar minutos con la plantilla que por el hecho de que esté dentro del campo de juego. No es la misma situación que la de Carboni y la de Garnacho, que ya vienen formando parte de la selección argentina como nuevos futbolistas desde el 2023. La contra de X Fernández radica claramente en los jugadores que se desempeñan en su posición, porque él se mueve como mediocampista central y la realidad es que hoy en ese lugar están Enzo Fernández y Alexis McAllister, que rotan en la formación titular para ver quién es el número 5 del equipo. Y después está Leandro Paredes, que es el primer suplente o inclusive en algunas oportunidades hasta titular en la mano de Scaloni, y Guido Rodríguez, que muchos creían que después de la Copa América su ciclo en la selección iba a estar terminado, pero el hecho de ser traspasado al West Ham de Inglaterra le ha dado muchos puntos, a diferencia de lo de X Fernández. Como fue transferido a una liga más importante, Scaloni y el hincha en general seguramente tenga más visión de él, pero por lo pronto el exjugador de Boca no deja de tener una relevancia más que importante para el cuerpo técnico del albiceleste, y por eso mismo seguramente en esta fecha FIFA no voy a decir que su valor sea otro, pero teniendo en cuenta los rivales, que vuelvo a repetir son Venezuela y Bolivia, y las chances de que pueda jugar un poco más claramente son más grandes de las que fueron en la fecha FIFA de septiembre. Es un jugador con unas habilidades y virtudes muy por encima de la media del jugador argentino. Es cierto que únicamente lo vinieron a buscar de Arabia Saudita, pero por lo pronto hay que tener en cuenta que fue vendido en $20 millones. No muchos jugadores del fútbol argentino son transferidos en esa cifra, y estamos hablando de un jugador que seguramente de cara a las siguientes temporadas tenga cada vez más relevancia en su equipo, y que más allá de hoy estar en una liga del Medio Oriente, que si bien viene creciendo con los años, está claro que está lejos todavía de Europa, en las siguientes temporadas es probable que algún elenco europeo se fije en él. Y obviamente para Scaloni, como dije antes, es importante que juegue en su equipo más que esté en un conjunto importante. Así que si sigue teniendo un buen rendimiento en el Al-Qadsia de Arabia Saudita, y si después cuando le toca vestir la casaca albiceleste rinde a la perfección, no hay ningún tipo de dudas de que X Fernández será el 5 del futuro de la selección argentina. Seguramente los 3 futbolistas que mencioné en este video no serán los únicos que el hincha argentino quiere ver. Seguramente haya otros por los cuales también haya un entusiasmo importante, pero ¿cuántas chances te puede dar la selección argentina? Quedan 4 partidos en este 2024, los 2 que se jugarán ahora en la fecha FIFA de octubre, ya con fechas confirmadas. El jueves 10 Argentina estará enfrentando a Venezuela por la jornada número 9 de las eliminatorias sudamericanas. 5 días después, el martes 15 de octubre, estará recibiendo a Bolivia, y después en la fecha FIFA de noviembre enfrentará por la jornada número 11 a Paraguay en condición de visitante, y el último partido del año será contra Perú en condición de local por la 12ª jornada de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Después habrá que esperar hasta marzo del 2025, donde todo puede llegar a cambiar, porque pasarán 4 meses en el medio y puede haber nuevos jugadores, algunos futbolistas que bajen su rendimiento, otros que lo suban, y obviamente todo puede ser modificado de un día para el otro. Pero Garnacho, Carboni y X Fernández son claramente 3 jugadores que el hincha argentino quiere ver con más continuidad con la casaca de la selección.